Imagina por un momento que no estás aquí para sobrevivir, no para escapar, no para regresar. Imagina que tu cuerpo permanece inmóvil, mientras la conciencia observa con calma, con atención. ¿Qué sucede cuando un ser humano deja de existir en mundos que no fueron hechos para la vida? Este podcast no es una invitación al miedo. Es una exploración, una observación lenta y científica de cómo responde el cuerpo humano cuando se enfrenta a planetas que siguen otras leyes, otras atmósferas, otras formas de equilibrio. No hablaremos de muerte como castigo, ni como espectáculo. La trataremos como un proceso físico, como una consecuencia inevitable de condiciones extremas. Porque cada planeta es una historia distinta, y cada entorno interactúa con el cuerpo de una manera única. La pregunta no es ¿qué se siente en un sentido emocional? La pregunta es ¿qué ocurre paso a paso cuando la biología humana encuentra un mundo que no puede sostenerla? En la Tierra, vivimos dentro de un rango estrecho de condiciones: presión, temperatura, composición del aire, gravedad. Todo está ajustado con una precisión silenciosa. Nuestros pulmones esperan oxígeno en una proporción muy concreta. Nuestra sangre espera una presión determinada. Nuestras células dependen de reacciones químicas que solo funcionan dentro de márgenes muy específicos. Cuando salimos de la Tierra, no solo viajamos por el espacio. Abandonamos un equilibrio. En este viaje visitaremos planetas rocosos, gigantes gaseosos, mundos helados y superficies donde el concepto mismo de suelo pierde sentido. En cada uno, el cuerpo humano responde, no de forma inmediata, no siempre de manera dramática, sino siguiendo leyes claras, predecibles, inevitables. A veces, la muerte llega por falta de oxígeno, otras, por presión, por temperatura, por radiación, por fuerzas que desgarran tejidos sin necesidad de violencia visible. Y sin embargo, en todos los casos, el proceso sigue un orden. Primero, los sistemas que más energía consumen comienzan a fallar. El cerebro, los pulmones, el corazón. Después, la conciencia cambia. No se apaga de golpe. Se estrecha, se vuelve lenta, fragmentada, y finalmente, el cuerpo entra en silencio. Pero este silencio no es el mismo en todos los planetas. En Marte, el aire es demasiado tenue. La presión es tan baja que los fluidos del cuerpo empiezan a comportarse de forma extraña. En Venus, la atmósfera es tan densa y caliente que el cuerpo no tiene tiempo de adaptarse, ni siquiera por segundos. En Júpiter, no existe una superficie real, solo capas de gas, presión creciente y fuerzas que aplastan la materia mucho antes de que la mente pueda comprender dónde está. En mundos helados, la muerte puede ser lenta, no violenta, un apagado progresivo de reacciones químicas que dejan de funcionar. Cada planeta es una lección de física aplicada a la biología. Y al observar estos procesos, no estamos glorificando la muerte. Estamos entendiendo la vida. Porque solo cuando vemos qué condiciones la destruyen, comprendemos cuán delicado es el equilibrio que la mantiene. Este podcast está diseñado para ser escuchado con calma, con respiración lenta, con curiosidad, no con ansiedad. No habrá gritos, no habrá dramatización, solo una narración suave, basada en datos científicos, modelos fisiológicos y lo que sabemos hoy sobre el cuerpo humano en condiciones extremas. A lo largo de los próximos bloques, viajaremos planeta por planeta, no para sufrir, sino para observar, para entender cómo el cuerpo responde cuando las reglas cambian, y quizás, al final, al regresar mentalmente a la Tierra, la sientas distinta, más frágil, más precisa, más extraordinaria. Respira despacio. El viaje comienza ahora. Antes de viajar a otros planetas, es necesario detenernos en uno solo.
No porque sea peligroso, sino porque es el único lugar donde el cuerpo humano está perfectamente adaptado. La Tierra no es solo nuestro hogar, es un sistema cuidadosamente equilibrado. Un entorno donde cada variable física se encuentra dentro de un rango muy estrecho. Y ese rango coincide, casi por completo, con las necesidades de la biología humana. Presión atmosférica, temperatura, gravedad, composición química del aire. Nada de esto es casual. Nuestros pulmones están diseñados para una presión cercana a una atmósfera. Nuestra sangre transporta oxígeno de forma óptima solo dentro de ese margen. Nuestras células mantienen su forma gracias a una diferencia precisa entre la presión interna y externa. Incluso pequeñas desviaciones comienzan a producir efectos medibles. Cuando ascendemos a grandes altitudes en la Tierra, el aire sigue existiendo, pero la presión disminuye. El oxígeno se vuelve más difícil de absorber. El cuerpo responde acelerando la respiración, aumentando el ritmo cardíaco, intentando compensar una carencia que apenas comienza. Dolor de cabeza, mareo, confusión leve. Nada de esto es letal de inmediato, pero es una advertencia. El cuerpo humano no funciona en extremos, funciona en equilibrio. Si la presión continúa bajando, como ocurre en altitudes extremas, los pulmones ya no pueden transferir suficiente oxígeno a la sangre. Las células comienzan a sufrir hipoxia. No mueren de inmediato. Primero, se ralentizan. Luego pierden coordinación. El cerebro, que consume una cantidad desproporcionada de energía, es el primero en verse afectado. La conciencia se vuelve difusa. El pensamiento pierde claridad. Las decisiones se vuelven erráticas. Y esto ocurre todavía en la Tierra, no en Marte, no en Venus. Aquí. La temperatura es otro límite invisible. El cuerpo humano mantiene su funcionamiento óptimo en un margen sorprendentemente estrecho. Unos pocos grados por encima o por debajo, y los procesos bioquímicos comienzan a fallar. El frío extremo no mata por congelación inmediata, mata por desorganización. Las reacciones químicas se ralentizan. Las membranas celulares pierden flexibilidad. Los impulsos nerviosos se vuelven erráticos. Primero se pierde la coordinación, luego la conciencia. Finalmente, el corazón deja de mantener un ritmo estable. El calor extremo actúa de forma distinta. No detiene los procesos, los acelera. Las proteínas comienzan a perder su estructura. Las enzimas dejan de funcionar. Las células no pueden disipar el exceso de energía. El resultado no es una explosión, sino un colapso silencioso de la organización interna. La gravedad, una fuerza que rara vez percibimos, también define nuestros límites. Nuestros huesos, músculos y sistemas circulatorios están adaptados a una aceleración muy concreta. Cuando la gravedad disminuye, como ocurre en órbita, el cuerpo comienza a degradarse lentamente. Los huesos pierden densidad, los músculos se debilitan, el sistema cardiovascular pierde eficiencia. Nada de esto mata de inmediato, pero demuestra algo fundamental. El cuerpo humano no es universal, es local, funciona aquí, porque evolucionó aquí. La radiación completa este cuadro silencioso. En la superficie de la Tierra, el campo magnético y la atmósfera nos protegen de la mayor parte de la radiación cósmica. Sin esa protección, las partículas de alta energía atraviesan tejidos, rompen enlaces moleculares, dañan el ADN. No se siente dolor, no hay señal inmediata, pero el daño se acumula. Mutaciones, fallos celulares, colapso progresivo de sistemas. Todo esto ocurre incluso antes de abandonar nuestro planeta. La Tierra, entonces, no es un escenario neutro, es una excepción, un lugar donde la vida humana no lucha constantemente contra el entorno. Comprender esto es esencial, porque cuando abandonamos la Tierra, no llevamos con nosotros el equilibrio que nos sostiene.
Solo llevamos un cuerpo que espera condiciones que ya no existen. En los próximos bloques, cuando lleguemos a otros mundos, veremos qué ocurre cuando una sola de estas variables sale completamente de rango. Cuando la presión es casi nula. Cuando la temperatura es incompatible con la química de la vida. Cuando la gravedad aplasta o estira los tejidos. Cuando la radiación no encuentra barreras. Pero antes de eso, era necesario entender una verdad simple. Morir en otros planetas no es una anomalía. Vivir en la Tierra sí lo es. Respira despacio. Este cuerpo, tal como es, solo puede existir aquí. Y ahora que entendemos por qué, estamos listos para partir. Marte es el primer planeta donde el cuerpo humano comprende, de manera inmediata, que la Tierra ha quedado atrás. A simple vista, Marte parece cercano, rocoso, familiar, un cielo, un suelo, montañas, valles. Pero esta semejanza es engañosa. El cuerpo humano no percibe el peligro por la forma del paisaje, sino por variables invisibles. Y en Marte, esas variables están casi todas fuera de rango. La atmósfera marciana es extremadamente tenue. La presión en la superficie es menos del 1% de la presión terrestre. Esto significa algo muy concreto para el cuerpo. Los pulmones pueden llenarse de aire, pero ese aire no puede cumplir su función. El oxígeno existe, pero en cantidades tan pequeñas que la sangre no puede absorberlo. La respiración se vuelve rápida, instintiva, desesperada, pero no sirve. El problema no es la falta total de oxígeno, sino la presión. Sin suficiente presión, el oxígeno no atraviesa los alvéolos pulmonares. La sangre permanece oscura, pobre en oxígeno. El cerebro, una vez más, es el primero en reaccionar. En cuestión de segundos, la visión se estrecha. Aparecen puntos brillantes. El pensamiento pierde continuidad. No hay dolor. No hay asfixia violenta. Hay confusión. La persona intenta respirar más rápido, pero cada respiración es inútil. En menos de un minuto, la conciencia comienza a apagarse. Pero Marte añade otra capa al proceso. La presión es tan baja que los líquidos del cuerpo comienzan a comportarse de forma anómala. No hierven como el agua en una olla, pero comienzan a formar burbujas microscópicas. La saliva, las lágrimas, la humedad en los pulmones. El cuerpo empieza a hincharse ligeramente, no por explosión, sino por expansión interna. La piel, gracias a su resistencia, contiene este proceso durante un tiempo. Pero los tejidos internos sufren. Las burbujas interfieren con la circulación. La sangre pierde eficiencia. El intercambio de gases, ya comprometido, se vuelve caótico. Al mismo tiempo, la temperatura entra en juego. Marte es frío, muy frío. La temperatura media es de aproximadamente menos 60 grados Celsius. El calor corporal comienza a perderse rápidamente. Pero este no es el principal problema inmediato. La falta de oxígeno actúa primero. En 2 minutos, la mayoría de las personas habrían perdido completamente la conciencia. El corazón continúa latiendo, pero sin coordinación, sin propósito. Después, entra el silencio. Sin intervención, la muerte cerebral ocurre poco después. Pero incluso después de la muerte clínica, el cuerpo en Marte sigue reaccionando al entorno. Sin presión atmosférica adecuada, la descomposición sigue un camino distinto. No hay bacterias activas como en la Tierra. El frío ralentiza casi todos los procesos. El cuerpo se conserva, no por intención, sino por ausencia de condiciones. Marte no descompone, detiene. La radiación añade otra dimensión. Marte carece de un campo magnético fuerte. Su atmósfera no bloquea la radiación cósmica ni solar. Incluso en vida, la exposición prolongada dañaría el ADN.
provocando mutaciones, fallos celulares, colapso de sistemas a largo plazo. Pero en el escenario inmediato, la radiación es un testigo silencioso. No acelera la muerte, no la detiene, simplemente atraviesa. Morir en Marte no es una explosión, no es una escena violenta, es una desconexión. El cuerpo intenta funcionar con reglas que ya no aplican. La biología humana no encuentra puntos de apoyo. Y al no encontrarlos, se apaga. Marte enseña una lección clara. No basta con parecerse a la Tierra. La vida humana no depende del paisaje, sino de parámetros invisibles. Presión, composición del aire, protección contra la radiación. Sin ellos, el cuerpo no lucha. Simplemente deja de funcionar. Respira despacio. Marte no es hostil, es indiferente. Y en esa indiferencia, el cuerpo humano no tiene lugar. Venus no permite adaptación, no concede segundos, no ofrece advertencias graduales. Desde el primer instante, el cuerpo humano comprende que ha entrado en un entorno para el que no existe preparación biológica posible. Venus es, en muchos sentidos, el opuesto absoluto de Marte. Donde Marte falla por ausencia, Venus abruma por exceso. La atmósfera venusiana es increíblemente densa. La presión en la superficie es más de 90 veces mayor que la presión en la Tierra. Esto significa que, en el momento exacto en que un cuerpo humano queda expuesto, cada centímetro de piel, cada cavidad, cada espacio lleno de aire experimenta una fuerza aplastante. Los pulmones no pueden expandirse. El aire no entra. No porque falte oxígeno, sino porque la presión externa impide cualquier movimiento normal. La respiración se detiene antes de comenzar. Pero incluso si el aire pudiera entrar, no serviría. La atmósfera de Venus está compuesta casi por completo de dióxido de carbono. No hay oxígeno respirable. No hay intercambio gaseoso posible. La hipoxia es inmediata, pero no es el factor dominante. El calor lo es. La temperatura media en la superficie de Venus supera los 460 grados Celsius. No es un calor como el del fuego. Es un calor uniforme, constante, omnipresente. El cuerpo humano no se quema, se desintegra. Las proteínas comienzan a perder su estructura en cuestión de segundos. Las membranas celulares colapsan. Las reacciones químicas se vuelven caóticas. No hay tiempo para sentir dolor, como lo entendemos. Los receptores nerviosos dejan de funcionar antes de poder transmitir señales coherentes. La conciencia no experimenta pánico. No hay margen para ello. Se produce un apagado abrupto de los sistemas superiores del cerebro. La presión añade una segunda capa de destrucción. El aire atrapado en los pulmones, en los senos nasales, en el oído interno, es comprimido violentamente. No hay explosión, hay implosión. Los tejidos blandos son aplastados contra estructuras más rígidas. Los vasos sanguíneos pierden integridad. La circulación se vuelve imposible. El corazón, aunque fuerte, no está diseñado para bombear contra una presión externa tan extrema. En segundos, el ritmo cardíaco se vuelve errático. Luego, se detiene. Pero Venus aún no ha terminado. La atmósfera contiene nubes de ácido sulfúrico. Incluso sin contacto directo, los vapores ácidos interactúan con la humedad de la piel, de los ojos, de las vías respiratorias. Cualquier tejido expuesto sufre una agresión química inmediata. Pero estos detalles, aunque científicamente relevantes, ocurren después de que la vida consciente ya ha cesado. En Venus, la muerte no es un proceso, es un evento. No hay una secuencia prolongada, no hay etapas claramente separadas. Todo ocurre en una superposición de extremos. Presión, calor, composición química incompatible. El cuerpo humano no puede priorizar sistemas, no puede compensar, no puede adaptarse.
Simplemente colapsa. Incluso después de la muerte, Venus continúa su trabajo. El cuerpo no se conserva, no se enfría lentamente, no se descompone de forma reconocible. Las estructuras orgánicas se degradan rápidamente. Los enlaces químicos se rompen. Los materiales biológicos pierden toda organización. No queda forma, no queda identidad. Venus no guarda rastros. Desde una perspectiva científica, Venus es una demostración clara de los límites absolutos de la biología humana. No existe tecnología biológica, entrenamiento, ni adaptación evolutiva rápida que permita la supervivencia directa. Este planeta no está fuera de rango. Está fuera de escala. Morir en Venus no enseña sobre resistencia. Enseña sobre fragilidad. Muestra que la vida humana no es robusta frente a extremos, sino exquisitamente dependiente de condiciones muy específicas. Venus también nos recuerda algo más. La Tierra no es simplemente un planeta templado. Es una anomalía, un punto estrecho entre el frío del vacío y el calor descontrolado, entre la ausencia y el exceso. Respira despacio. En Venus, el cuerpo no tiene historia. Solo un instante. Y ese instante es suficiente para demostrar que la vida humana no pertenece allí. Mercurio no mata por un solo extremo. Mata por contraste. Es un planeta donde el cuerpo humano no encuentra un estado intermedio. Solo transiciones violentas entre condiciones incompatibles con la vida. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. No tiene una atmósfera significativa. No tiene nubes. No tiene un sistema que distribuya el calor. Como resultado, su superficie vive entre dos mundos opuestos. Durante el día, la temperatura puede superar los 430 grados Celsius. Durante la noche, desciende hasta casi menos 180 grados. No hay amortiguación. No hay suavidad. No hay equilibrio. El cuerpo humano, al llegar a Mercurio sin protección, se enfrenta primero al vacío. La presión atmosférica es prácticamente nula. No hay aire que respirar. No hay presión que mantenga los líquidos en su estado habitual. Al igual que en Marte, los pulmones no pueden intercambiar oxígeno. Pero aquí, el problema se agrava. La cercanía al Sol implica una radiación intensa, directa, sin filtros. En cuestión de segundos, la piel comienza a absorber energía térmica a un ritmo que el cuerpo no puede disipar. No es un calor envolvente, como en Venus. Es un calor direccional. La cara expuesta al sol comienza a sobrecalentarse rápidamente, mientras otras zonas pueden permanecer relativamente frías. Esta diferencia térmica genera tensiones internas en los tejidos. Las proteínas, sensibles a la temperatura, empiezan a perder su estructura en las zonas más expuestas. Las membranas celulares se vuelven permeables. Luego, colapsan. El sistema nervioso, extremadamente vulnerable, es uno de los primeros en fallar. La transmisión de señales eléctricas se vuelve errática. Luego, se interrumpe. La conciencia se pierde rápidamente, no por dolor, sino por sobrecarga y fallo neurológico. Pero Mercurio no se limita al calor. La ausencia de atmósfera significa que no hay protección contra la radiación ultravioleta, rayos X, ni partículas solares de alta energía. Estas partículas atraviesan tejidos, rompen enlaces moleculares, dañan el ADN en múltiples niveles simultáneamente. No hay tiempo para una respuesta celular. No hay reparación. No hay adaptación. El daño ocurre en paralelo en todo el cuerpo. Si el cuerpo estuviera en la zona nocturna, el proceso sería distinto, pero no más benigno. En la noche mercuriana, el frío extremo domina. El calor corporal se pierde rápidamente. La sangre se enfría. Las extremidades pierden sensibilidad en cuestión de segundos. El frío no congela instantáneamente. Primero, ralentiza.
Las reacciones químicas disminuyen. Las enzimas pierden eficiencia. Las células no pueden mantener su metabolismo. El corazón comienza a latir de forma irregular. La presión arterial cae. La conciencia se desvanece lentamente. A diferencia de Venus, Mercurio permite una breve transición. No porque sea menos letal, sino porque el cuerpo se apaga en lugar de colapsar. Pero incluso en este escenario, el vacío juega un papel crucial. Sin presión externa, los líquidos corporales tienden a expandirse. No de forma explosiva, pero sí lo suficiente para interferir con la circulación y el intercambio térmico. El cuerpo entra en un estado de desorganización progresiva, ni completamente congelado, ni completamente quemado. Simplemente incapaz de sostener la vida. Mercurio también introduce una variable psicológica interesante. La ausencia de atmósfera significa silencio absoluto. No hay sonido, no hay viento, no hay vibración. El entorno no responde. Para la conciencia, esto crea una desconexión profunda. Pero esta percepción dura solo instantes. La falta de oxígeno, la radiación y el estrés térmico apagan rápidamente los centros superiores del cerebro. Después de la muerte, Mercurio no conserva. Durante el día, el calor destruye estructuras orgánicas. Durante la noche, el frío las fragmenta. No hay descomposición biológica. No hay bacterias. No hay ciclos. Solo degradación física. Mercurio es un planeta de extremos alternantes, y el cuerpo humano no puede sincronizarse con ninguno. Morir en Mercurio no es una experiencia única. Es dos experiencias incompatibles que se superponen. Calor sin amortiguación. Frío sin refugio. Radiación sin protección. Vacío sin presión. Este planeta enseña una lección clara. La vida humana no solo necesita condiciones adecuadas, necesita estabilidad, necesita continuidad. Mercurio ofrece lo contrario. Respira despacio. Aquí, el cuerpo no encuentra un lugar. Solo un contraste demasiado violento para sostener la vida. La luna parece tranquila, silenciosa, cercana. Desde la Tierra, su presencia no sugiere peligro. No hay tormentas visibles. No hay nubes tóxicas. No hay calor aplastante como en Venus, ni contrastes brutales como en Mercurio. Y sin embargo, la Luna es uno de los lugares más implacables para el cuerpo humano. No por exceso, sino por ausencia. La Luna carece prácticamente de atmósfera. No hay aire. No hay presión. No hay una capa que amortigüe la radiación, la temperatura, ni el vacío. En el momento en que un cuerpo humano queda expuesto a la superficie lunar, el primer proceso es inmediato y silencioso. Los pulmones no encuentran resistencia externa. El aire que contienen se expande bruscamente. No hay explosión. Pero el intercambio normal de gases se vuelve imposible. El oxígeno no puede llegar a la sangre. La respiración se convierte en un reflejo inútil. En menos de 15 segundos, la hipoxia cerebral comienza. La visión se estrecha. El pensamiento se fragmenta. La conciencia pierde continuidad. No hay sensación de asfixia violenta. No hay lucha dramática. Hay confusión, desorientación, un apagado progresivo. Al mismo tiempo, el vacío actúa sobre los líquidos corporales. La saliva comienza a formar burbujas. La humedad de los ojos se evapora. Las superficies internas del cuerpo pierden estabilidad. La piel, gracias a su resistencia, contiene el proceso durante un breve tiempo. Pero los tejidos internos no están diseñados para el vacío. La sangre pierde eficiencia. La circulación se vuelve errática. Después de aproximadamente 1 minuto, la conciencia se pierde por completo. Pero la luna no termina ahí. La temperatura lunar no es extrema en un solo sentido. Es extrema en su variación. Durante el día lunar,
La superficie puede alcanzar más de 120 grados Celsius. Durante la noche, descender por debajo de menos 170 grados. Y cada día lunar dura aproximadamente 2 semanas terrestres. Sin atmósfera, no hay distribución del calor. No hay transición gradual. El cuerpo humano, expuesto, absorbe o pierde energía térmica a un ritmo que no puede regular. Durante el día, el calor solar directo comienza a elevar la temperatura de la piel. No como una llama, sino como una radiación constante. Las proteínas superficiales empiezan a desnaturalizarse. Las membranas celulares pierden integridad. El sistema nervioso periférico falla rápidamente. Durante la noche, el proceso se invierte. El calor corporal se disipa hacia el espacio. La sangre se enfría. Las reacciones químicas se ralentizan hasta volverse inviables. En ambos casos, la muerte no es instantánea, pero es inevitable. La radiación añade otra dimensión crítica. La Luna no posee un campo magnético global. No tiene una atmósfera densa que filtre partículas de alta energía. La radiación solar y los rayos cósmicos alcanzan la superficie sin obstáculos. Estas partículas atraviesan tejidos, rompen enlaces moleculares, alteran el ADN. No se sienten. No producen dolor inmediato. Pero su efecto es acumulativo y devastador. Incluso si la falta de oxígeno no fuera suficiente, la radiación dañaría irreversiblemente los sistemas celulares. La Luna también introduce un factor psicológico único: el silencio. No hay sonido. No hay viento. No hay vibración. El entorno no responde a ningún movimiento. Para la conciencia humana, esto crea una sensación de desconexión profunda, una ausencia total de referencias. Pero esta experiencia es breve. La hipoxia apaga rápidamente los centros superiores del cerebro. Después de la muerte clínica, el cuerpo lunar entra en un estado distinto. No hay descomposición biológica. No hay bacterias activas. No hay humedad. El cuerpo se deshidrata, se enfría, se conserva parcialmente, pero no de forma estable. La radiación continúa degradando tejidos. La estructura orgánica se fragmenta lentamente. La Luna no destruye rápidamente. Tampoco conserva con cuidado. Simplemente expone. Desde una perspectiva científica, la Luna es un laboratorio de ausencia. Ausencia de aire. Ausencia de presión. Ausencia de protección. Morir en la Luna no es un colapso violento. Es una retirada. El cuerpo pierde, uno por uno, los apoyos invisibles que necesita para existir. La vida humana no se apaga por un enemigo. Se apaga porque no encuentra condiciones. La Luna nos enseña que la habitabilidad no depende de la cercanía, ni de la apariencia. Depende de capas invisibles que sostienen la biología. Respira despacio. La Luna está cerca, pero para el cuerpo humano sigue siendo un vacío absoluto. Los mundos helados no anuncian peligro. No intimidan. No muestran violencia. Su amenaza es lenta, constante y profundamente incompatible con la biología humana. Lunas como Europa, Encélado o mundos helados más lejanos están cubiertos por capas de hielo que pueden alcanzar kilómetros de espesor. Bajo ese hielo existen océanos, agua líquida, movimiento. Desde la distancia, esto sugiere posibilidad, potencial, incluso esperanza. Pero para el cuerpo humano, estos mundos representan una de las formas más silenciosas de muerte. La superficie de un mundo helado es extremadamente fría. Las temperaturas suelen oscilar entre menos 160 y menos 220 grados Celsius. No hay viento. No hay sonido. No hay amortiguación térmica. El frío no llega como un golpe. Se filtra. En el momento en que el cuerpo humano queda expuesto, el calor comienza a escapar hacia el entorno. No por contacto, sino por radiación. El cuerpo irradia energía constantemente. En la Tierra,
El entorno devuelve parte de ese calor. Aquí, no. El vacío térmico absorbe energía sin devolver nada. En los primeros segundos, la piel pierde sensibilidad. No por congelación, sino por fallo nervioso. Los nervios periféricos dejan de transmitir señales coherentes. La percepción del tacto desaparece. Esto no produce dolor. Produce silencio. El cuerpo intenta compensar. Los vasos sanguíneos se contraen. La circulación periférica disminuye. El objetivo es conservar calor en los órganos vitales. Pero esta estrategia solo funciona durante un tiempo. La sangre se enfría. La viscosidad aumenta. El corazón trabaja con mayor dificultad. Las extremidades entran en un estado de rigidez progresiva. No se congelan de inmediato. Primero, pierden coordinación. Luego, pierden respuesta. La respiración se vuelve superficial. No por falta de oxígeno, sino por rigidez muscular. Los músculos respiratorios pierden flexibilidad. La caja torácica no se expande con normalidad. La oxigenación disminuye. La hipoxia se suma al frío. El cerebro, siempre vulnerable, comienza a ralentizarse. Los pensamientos se vuelven lentos, fragmentados. La conciencia no se apaga de golpe. Se vuelve pesada, difusa. En este punto, el frío alcanza el núcleo. La temperatura interna desciende por debajo de los límites funcionales. Las reacciones químicas no se detienen. Se vuelven ineficientes. Las enzimas pierden su capacidad de facilitar procesos vitales. El metabolismo colapsa, no por daño, sino por lentitud. El corazón entra en arritmia. Los impulsos eléctricos pierden sincronización. Finalmente, el ritmo se detiene. Pero los mundos helados tienen otra capa. La superficie suele estar sometida a radiación constante. Sin una atmósfera densa ni un campo magnético fuerte, las partículas de alta energía atraviesan el hielo y los tejidos. La radiación no acelera el proceso inmediato, pero daña estructuras a nivel molecular. Incluso en los últimos momentos, el ADN sufre rupturas. Las membranas celulares pierden integridad. Después de la muerte clínica, el cuerpo entra en un estado que no es descomposición. No hay bacterias activas. No hay humedad suficiente. No hay ciclos biológicos. El cuerpo se congela lentamente. Las estructuras se preservan, pero de forma frágil. El hielo no conserva con cuidado. Conserva por inmovilidad. Con el tiempo, las tensiones internas rompen tejidos. Las células estallan al expandirse el agua congelada. La identidad física se fragmenta. Los mundos helados no destruyen rápido. No arrasan. Apagan. Morir en un mundo helado no es un evento. Es un proceso de retirada. La vida humana se apaga porque el entorno no devuelve energía. No hay violencia. No hay colapso inmediato. Solo un enfriamiento constante e irreversible. Estos mundos enseñan una lección distinta a la de Venus o Mercurio. La vida humana no solo necesita protección contra extremos. Necesita intercambio. Necesita un entorno que responda. El hielo no responde. Respira despacio. En los mundos helados, el cuerpo humano no es vencido. Es silenciado. Los planetas oceánicos no se presentan como enemigos. No queman. No congelan de inmediato. No aplastan en el primer instante. Su amenaza es diferente. Es profunda. Es continua. Y actúa desde todos los lados a la vez. Un planeta oceánico es un mundo cubierto casi por completo por agua. No mares. No océanos aislados, sino una capa global. Kilómetros de profundidad. Sin costas. Sin superficies sólidas accesibles. Algunos de estos mundos pueden existir en zonas templadas. Incluso pueden mantener temperaturas cercanas a las terrestres en sus capas superiores. Desde fuera, parecen hospitalarios. Pero el cuerpo humano no está hecho para la presión. En el momento en que una persona queda expuesta a un océano planetario, el primer contacto no es violento.
Es envolvente. El agua rodea el cuerpo, sostiene el peso, elimina la sensación de gravedad directa. Pero esta sensación es engañosa. Cada metro de profundidad añade presión, y esa presión no se distribuye como el aire. Se transmite de forma directa, uniforme, inflexible. A unos pocos metros, el cuerpo aún puede compensar. Los pulmones se comprimen ligeramente. El pecho se adapta. Pero a mayor profundidad, la presión comienza a vencer la resistencia de los tejidos. Los pulmones, llenos de aire, son el primer punto débil. El aire se comprime. El volumen pulmonar disminuye. La respiración se vuelve imposible. No por falta de oxígeno, sino porque no hay espacio para que los pulmones se expandan. La sensación no es de ahogo inmediato, es de opresión. El pecho no responde. Los músculos respiratorios se contraen, pero no logran mover aire. La sangre deja de oxigenarse. La hipoxia comienza. Al mismo tiempo, la presión actúa sobre el sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos, especialmente los más finos, comienzan a deformarse. La sangre, un fluido, transmite la presión a todos los órganos. No hay refugio interno. El cerebro, encerrado en el cráneo, sufre cambios sutiles pero críticos. La perfusión se altera. Las neuronas no reciben oxígeno suficiente. La actividad eléctrica se vuelve irregular. La conciencia se nubla. No hay pánico descontrolado. Hay una sensación de lentitud, de dificultad para procesar. A mayor profundidad, la presión alcanza niveles para los que el cuerpo humano no tiene ninguna adaptación. Los espacios llenos de aire desaparecen. Los senos nasales colapsan. El oído interno pierde equilibrio. La orientación se pierde por completo. El agua entra, no de forma violenta, de forma inevitable. Los reflejos de deglución se activan. El líquido alcanza las vías respiratorias. Aquí, el proceso cambia. El cuerpo intenta proteger los pulmones. Los músculos laríngeos se contraen. La respiración se bloquea. Pero esta protección solo dura segundos. La hipoxia se intensifica. El cerebro pierde control fino. Los reflejos fallan. El agua entra en los pulmones. No produce dolor inmediato. Produce una sensación de saturación, de imposibilidad. La sangre deja de oxigenarse por completo. En este punto, la pérdida de conciencia es rápida. Pero los planetas oceánicos añaden otra capa aún más extrema: la profundidad. En muchos de estos mundos, el océano no tiene fondo cercano. Puede extenderse decenas, cientos o miles de kilómetros. La presión en esas profundidades no solo es incompatible con la vida humana, es incompatible con la estructura molecular. Antes de alcanzar esas regiones, el cuerpo ya ha colapsado. Pero incluso los restos no sobreviven. A grandes profundidades, la presión rompe enlaces químicos. Las proteínas pierden forma. Las membranas celulares no pueden existir. No hay descomposición biológica. No hay bacterias. No hay procesos conocidos. Solo compresión. Algunos planetas oceánicos poseen además una capa de hielo de alta presión bajo el océano. El agua, sometida a presión extrema, cambia de fase. Se convierte en formas de hielo que no existen en la Tierra. El cuerpo, si llegara a esas regiones, no sería reconocido como materia orgánica. Sería reducido a componentes. Pero incluso sin descender tanto, el océano planetario es letal. La falta de una superficie sólida impide cualquier recuperación. No hay punto de apoyo. No hay salida. El cuerpo humano necesita alternancia. Necesita aire. Necesita descarga de presión. El océano planetario no concede pausas. Después de la muerte clínica, el cuerpo continúa su viaje. Se hunde. No por peso, sino por densidad relativa. Desciende lentamente, atravesando capas cada vez más densas. La presión sigue aumentando. Las estructuras restantes se deforman, se fragmentan. La identidad física se pierde.
Los planetas oceánicos no destruyen con violencia, no queman, no congelan de inmediato, sumergen. Morir en un planeta oceánico no es una lucha, es una rendición progresiva a una fuerza constante. La vida humana no falla por un error, falla porque el entorno no ofrece límites compatibles. Estos mundos enseñan otra lección. No basta con agua, no basta con temperatura moderada. La vida humana necesita equilibrio mecánico, necesita presión adecuada, necesita salida. El océano planetario no ofrece ninguna. Respira despacio. En estos mundos, el cuerpo humano no se enfrenta a un enemigo. Se pierde lentamente en una profundidad sin final. Los gigantes gaseosos no ofrecen una superficie. No hay suelo. No hay punto de apoyo. No hay un lugar donde el cuerpo humano pueda detenerse. Entrar en un planeta como Júpiter o Saturno no es aterrizar, es caer. Y esa caída no tiene final. Desde la distancia, los gigantes gaseosos parecen tranquilos. Bandas de colores, nubes lentas, tormentas que duran siglos. Pero esta calma es solo aparente. Un gigante gaseoso es un pozo de gravedad profundo, rodeado por capas de gas cada vez más densas. En el momento en que un cuerpo humano entra en la atmósfera superior, el primer efecto es casi imperceptible. El aire existe. Hay presión. Incluso hay oxígeno en trazas. Durante unos instantes, el cuerpo podría creer que aún se encuentra en un entorno reconocible. Pero esta ilusión desaparece rápidamente. La gravedad del planeta acelera la caída. La velocidad aumenta. El cuerpo atraviesa capas de gas que se vuelven progresivamente más densas. El viento no es una brisa. Es una fuerza constante que golpea desde todas las direcciones. La piel comienza a sentir fricción, no como calor inmediato, sino como resistencia. A medida que la densidad del gas aumenta, la presión empieza a crecer. No de forma abrupta, de forma continua. Los pulmones, acostumbrados a una presión estable, comienzan a comprimirse. Respirar se vuelve difícil, no por falta de oxígeno, sino porque el aire circundante empuja con demasiada fuerza. Cada inspiración requiere más esfuerzo. Cada exhalación es incompleta. El intercambio gaseoso pierde eficiencia. La sangre recibe menos oxígeno. El dióxido de carbono no se elimina correctamente. La hipoxia se combina con hipercapnia. La conciencia comienza a alterarse. Pero el gigante gaseoso no se detiene. La caída continúa. La presión aumenta a niveles que superan rápidamente cualquier entorno terrestre conocido. A decenas de kilómetros de profundidad, la presión ya es varias veces la presión de la Tierra. A cientos de kilómetros, es decenas de veces mayor. Los tejidos blandos empiezan a deformarse. No hay una línea clara entre aire y líquido. El gas se comporta como un fluido denso. El cuerpo ya no cae libremente. Es arrastrado. Los pulmones colapsan. El aire atrapado se comprime hasta volverse irrelevante. La respiración cesa. El sistema circulatorio lucha por mantener flujo. Los vasos sanguíneos se comprimen desde el exterior. La sangre encuentra resistencia en todas direcciones. El corazón, aunque potente, no puede bombear contra una presión creciente infinita. El ritmo se vuelve irregular, luego ineficaz. El cerebro, privado de oxígeno y sometido a presión, pierde función. La conciencia se apaga, pero el cuerpo continúa descendiendo. En capas más profundas, la temperatura comienza a aumentar. No como en Venus, no de forma inmediata, pero de manera inexorable. La compresión del gas genera calor. Las moléculas, cada vez más juntas, transfieren energía. Las proteínas del cuerpo, ya deformadas por la presión, comienzan a perder estructura por temperatura. La distinción entre procesos mecánicos y térmicos desaparece. Todo ocurre a la vez. Más abajo, la presión alcanza niveles que aplastan estructuras moleculares.
Los enlaces químicos no pueden mantenerse. El cuerpo ya no existe como organismo. Se convierte en materia comprimida, mezclada con el entorno. En algunos modelos, a profundidades extremas, el hidrógeno del planeta entra en un estado metálico. No hay analogía biológica para esto. Ninguna estructura orgánica puede existir allí. Pero incluso antes de llegar a ese punto, la vida humana ha desaparecido por completo. Los gigantes gaseosos no matan en un momento específico. No hay un instante claro de transición. Hay una pérdida progresiva de todas las condiciones necesarias para la vida. Aire, presión adecuada, temperatura compatible, estructura estable. Todo se pierde, uno tras otro. Desde una perspectiva científica, morir en un gigante gaseoso es un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando no existe límite. No hay superficie que detenga la caída. No hay capa donde las condiciones se estabilicen. La biología humana necesita fronteras. Los gigantes gaseosos no las ofrecen. Después de la muerte, no queda rastro. No hay cuerpo. No hay restos. No hay conservación. La materia se dispersa, se comprime, se integra. Júpiter y Saturno no guardan memoria. Son sistemas cerrados, dominados por gravedad y presión. Morir en un gigante gaseoso no es una experiencia final. Es una disolución. La vida humana no es derrotada. Simplemente deja de ser distinguible. Respira despacio. Aquí no hay suelo, solo profundidad. Los planetas ultradensos, a menudo llamados supertierras, no parecen hostiles desde el espacio. Son rocosos, compactos, sólidos. Pero su amenaza no proviene del vacío, ni del calor extremo, ni de la ausencia de superficie. Proviene de una sola variable, la gravedad. Una supertierra puede tener 2, 3 o incluso 5 veces la gravedad de la Tierra. Esto significa que cada célula del cuerpo humano pesa más. Mucho más. Al llegar a la superficie, el primer efecto no es dramático. No hay explosión. No hay colapso inmediato. Hay peso. El cuerpo siente una carga constante. Las articulaciones protestan. Los músculos trabajan más solo para mantener la postura. Respirar se vuelve más difícil. No porque falte aire, sino porque el pecho debe levantarse contra una fuerza mayor. Cada inspiración requiere esfuerzo. Cada exhalación es incompleta. Los músculos respiratorios se fatigan rápidamente. El diafragma, acostumbrado a una gravedad estable, pierde eficiencia. La oxigenación comienza a disminuir, no de forma brusca, sino progresiva. El sistema cardiovascular entra en tensión. El corazón debe bombear sangre contra una columna más pesada. La presión arterial aumenta, pero no de forma útil. La sangre se acumula en las partes inferiores del cuerpo. Las piernas se hinchan, los capilares se dilatan. El retorno venoso se vuelve ineficiente. El cerebro, situado en lo alto, recibe menos flujo sanguíneo. La visión se nubla. Aparece mareo. Desorientación. No hay pánico. Hay agotamiento. Mover un brazo es como levantar un objeto pesado. Caminar se vuelve casi imposible. El cuerpo humano no está diseñado para sostener su propia masa bajo esa gravedad. Los huesos, aunque resistentes, no son el primer punto de fallo. Los tejidos blandos lo son. Los órganos internos, suspendidos en cavidades, comienzan a desplazarse. El hígado, los pulmones, el corazón, todo tiende a descender. Las membranas que sostienen los órganos se estiran, pierden integridad. La respiración se vuelve superficial, no por daño pulmonar, sino por incapacidad mecánica. El aire entra, pero no se distribuye bien. El intercambio gaseoso pierde eficiencia. La hipoxia se instala lentamente. El cerebro responde reduciendo funciones no esenciales. El pensamiento se vuelve lento. La atención se fragmenta. La conciencia permanece, pero pesada. Con el paso de las horas,
o incluso menos, el agotamiento se vuelve crítico. Los músculos no pueden sostener el cuerpo. La postura colapsa. Al caer, levantarse es casi imposible. La gravedad no perdona el descanso. Incluso en reposo, los órganos continúan siendo comprimidos. El corazón, trabajando contra una carga excesiva, entra en arritmia. No por enfermedad, sino por sobreesfuerzo. El ritmo se vuelve irregular. La presión cae abruptamente. El cerebro, ya mal irrigado, pierde oxígeno rápidamente. La pérdida de conciencia no es inmediata, pero es inevitable. Antes de eso, aparecen sensaciones de confusión profunda, dificultad para enfocar, una sensación de hundimiento interno. No hay dolor agudo, hay colapso funcional. Después de la pérdida de conciencia, el cuerpo entra en fallo sistémico. La respiración se detiene. El corazón no logra recuperar ritmo. Los órganos dejan de recibir flujo. La muerte ocurre no por un factor externo, sino por incompatibilidad estructural. Pero las supertierras añaden otro detalle. Su gravedad afecta no solo al cuerpo vivo, sino a la materia misma. Después de la muerte, los tejidos continúan deformándose. Las células, sometidas a presión constante, pierden forma. Las estructuras internas se aplastan lentamente. No hay descomposición acelerada. No hay explosión. Hay compresión. Con el tiempo, el cuerpo pierde identidad anatómica. Se convierte en una masa adaptada a una gravedad para la que nunca fue diseñada. Desde una perspectiva científica, morir en una supertierra demuestra un límite claro. La vida humana no solo necesita química adecuada, necesita una gravedad específica, demasiada, y la biología colapsa bajo su propio peso. Estas supertierras pueden ser habitables para otras formas de vida, con estructuras distintas. Pero para el cuerpo humano, son mundos de aplastamiento lento. Respira despacio. Aquí no hay vacío, no hay fuego, no hay océano, solo peso. Y ese peso es suficiente para apagar la vida. Los mundos de radiación extrema no matan por contacto. No queman la piel. No aplastan los huesos. No congelan la sangre. Matan sin ser percibidos, atravesando el cuerpo como si no existiera. Estos planetas orbitan estrellas violentas, enanas rojas activas, púlsares o sistemas binarios con emisiones constantes de alta energía. Aquí, la amenaza no es el entorno visible, sino un flujo invisible de partículas que atraviesan cada célula. Desde el primer instante, el cuerpo humano se encuentra expuesto a una radiación muy por encima de cualquier nivel terrestre. No hablamos de horas, ni de días, hablamos de segundos. La radiación ionizante interactúa con la materia viva rompiendo enlaces químicos. No distingue tejidos, no respeta barreras, atraviesa piel, hueso y órganos sin detenerse. Las primeras estructuras en verse afectadas son las moléculas más delicadas. El ADN, las proteínas, las membranas celulares. En el interior de cada célula, los enlaces se rompen. Las cadenas genéticas se fragmentan. Esto no produce dolor inmediato. No activa terminaciones nerviosas. El cuerpo no siente la radiación. Pero el daño comienza de inmediato. Las células intentan reparar el ADN. Ese es su mecanismo natural. Pero la tasa de daño supera con creces la capacidad de reparación. Los errores se acumulan. Las instrucciones genéticas pierden coherencia. Las células dejan de funcionar de manera coordinada. Los tejidos con mayor tasa de división, como la médula ósea y el epitelio intestinal, son los primeros en colapsar. La producción de células sanguíneas se interrumpe. El sistema inmunológico se apaga. El cuerpo queda indefenso, no frente a un enemigo externo, sino frente a su propio desorden interno. El sistema nervioso también sufre. Las neuronas, aunque no se dividen con frecuencia, son extremadamente sensibles a la ionización.
La transmisión eléctrica se vuelve errática. Las señales pierden sincronización. La conciencia se altera. Aparecen confusión, desorientación, dificultad para mantener la atención. Pero incluso estos síntomas pueden tardar en manifestarse porque la radiación no necesita destruir el cerebro para matar. Basta con destruir la organización global del cuerpo. En entornos de radiación extrema, el tiempo es el factor clave. En exposiciones moderadas, los efectos aparecen en horas o días. En estos mundos, aparecen en minutos. Las paredes celulares pierden integridad. Los órganos comienzan a fallar de forma simultánea. El cuerpo no puede priorizar, no puede compensar. Todo se degrada a la vez. A diferencia de otros planetas, aquí no hay una secuencia clara. No hay primero respiración, luego corazón, luego cerebro. El colapso es sistémico. El cuerpo sigue respirando. El corazón sigue latiendo. Pero la información que coordina estos procesos ya no es fiable. Las señales químicas se contradicen. Los tejidos actúan sin coherencia. La homeostasis desaparece. Desde fuera, el cuerpo puede parecer intacto durante un tiempo breve. No hay heridas visibles. No hay deformaciones. Pero internamente, la estructura ha colapsado. En los últimos momentos, la conciencia puede experimentar una sensación extraña. Una claridad fragmentada, seguida de apagado. No por hipoxia, no por dolor, sino por fallo informacional. Después de la muerte clínica, la radiación continúa. Las moléculas orgánicas siguen rompiéndose. Las proteínas se degradan. Las estructuras complejas se reducen a componentes simples. No hay conservación. No hay restos reconocibles a largo plazo. En algunos de estos mundos, la radiación es tan intensa que incluso materiales inertes se degradan con el tiempo. El cuerpo humano no deja huella. Desde una perspectiva científica, estos planetas demuestran algo fundamental. La vida humana no solo necesita condiciones físicas adecuadas, necesita estabilidad informacional, necesita que las instrucciones internas permanezcan coherentes el tiempo suficiente para sostener la vida. La radiación extrema rompe esa coherencia. No mata de inmediato, desorganiza. Y sin organización, la vida no puede existir. Estos mundos no son hostiles en el sentido tradicional. No atacan, simplemente emiten. Y esa emisión constante es incompatible con cualquier biología compleja, sin protección extrema. Respira despacio. Aquí, el cuerpo humano no es destruido por fuerzas visibles. Es deshecho, pieza por pieza, por lo invisible. Los planetas errantes no orbitan ninguna estrella. No reciben amanecer. No conocen estaciones. No esperan calor. Viajan solos a través del espacio interestelar, lejos de cualquier fuente constante de energía. Estos mundos no anuncian peligro. No emiten radiación extrema. No aplastan con gravedad excesiva. No hierven ni congelan de inmediato. Su amenaza es más profunda. Es la ausencia total de apoyo energético. En un planeta errante, la oscuridad no es un momento del día. Es una condición permanente. No hay luz solar. No hay calor externo significativo. No hay ciclos. El cuerpo humano, al llegar a uno de estos mundos, no percibe el peligro de inmediato. El entorno puede parecer tranquilo, silencioso, estable. Pero esa estabilidad es engañosa. Sin una estrella cercana, la temperatura superficial de un planeta errante tiende a descender de forma continua. Con el tiempo, alcanza valores extremadamente bajos, cercanos al cero absoluto. No porque algo lo enfríe, sino porque nada lo calienta. El cuerpo humano, expuesto, comienza a perder calor desde el primer segundo. No hay viento. No hay conducción, solo radiación térmica. El calor corporal se irradia hacia el espacio, sin retorno. En la Tierra,
el entorno devuelve parte de esa energía. Aquí, no. El enfriamiento no es violento. Es constante. La piel pierde temperatura. Los nervios periféricos comienzan a fallar. La sensibilidad desaparece antes de que aparezca dolor. El cuerpo intenta compensar. Los vasos sanguíneos se contraen. La circulación periférica se reduce. El objetivo es proteger los órganos vitales. Pero esta estrategia solo retrasa lo inevitable. El frío alcanza la sangre. La viscosidad aumenta. El corazón debe trabajar más para mantener el flujo. La respiración se vuelve superficial. No por falta de oxígeno, sino por rigidez muscular. Los músculos respiratorios pierden flexibilidad. La caja torácica se vuelve rígida. El intercambio de gases pierde eficiencia. La hipoxia se instala lentamente. El cerebro responde reduciendo actividad. Los pensamientos se vuelven lentos. La percepción se estrecha. La conciencia no se apaga de golpe. Se va retirando. En los planetas errantes, no hay radiación solar. Pero eso no significa seguridad. El espacio interestelar está lleno de partículas energéticas. Rayos cósmicos. Radiación de fondo. Sin atmósfera densa ni campo magnético fuerte, estas partículas alcanzan la superficie sin obstáculos. El daño no es inmediato, pero se acumula. Las células sufren rupturas moleculares. El ADN se fragmenta lentamente. Incluso si el frío no fuera letal, la radiación acabaría desorganizando los sistemas biológicos. Pero el frío actúa primero. Cuando la temperatura interna desciende por debajo de los límites funcionales, las reacciones químicas se ralentizan. Las enzimas pierden eficiencia. El metabolismo colapsa por lentitud. El corazón entra en arritmia. Los impulsos eléctricos pierden sincronización. Finalmente, el ritmo se detiene. La muerte en un planeta errante no es un colapso, es una disipación. La energía que sostiene la vida simplemente se pierde en el vacío. Después de la muerte clínica, el cuerpo continúa enfriándose. No hay descomposición biológica. No hay bacterias activas. No hay ciclos orgánicos. El cuerpo se congela lentamente. Las estructuras se preservan solo por inmovilidad. Con el tiempo, las tensiones internas fracturan tejidos. Las células se rompen al expandirse el agua congelada. Pero el proceso es lento, muy lento. Un planeta errante puede conservar restos durante millones de años. No por cuidado, sino por ausencia total de actividad. Desde una perspectiva científica, estos mundos muestran algo esencial. La vida humana no solo necesita condiciones adecuadas, necesita continuidad energética. Necesita un flujo constante que mantenga reacciones, movimiento, organización. Sin una estrella, ese flujo desaparece. El planeta errante no es hostil, no ataca, no destruye, simplemente no sostiene. Morir en un planeta errante no es enfrentarse a un entorno violento. Es existir en un lugar donde la vida no puede mantenerse encendida. Respira despacio. Aquí, la oscuridad no mata. Lo que mata es la ausencia de energía. Los exoplanetas extremos no existen en los márgenes, existen en los límites. Son mundos que desafían las categorías tradicionales de planetas. No encajan en lo templado, ni en lo frío, ni en lo rocoso convencional. Aquí, la amenaza no es una sola, es la combinación. Temperaturas imposibles, presiones variables, atmósferas inestables, órbitas extremas. El cuerpo humano, al llegar a uno de estos mundos, no enfrenta un escenario reconocible. Enfrenta un entorno que cambia más rápido de lo que la biología puede responder. Algunos exoplanetas extremos orbitan tan cerca de sus estrellas que un año dura apenas horas. La radiación es constante. El calor es asimétrico. Un hemisferio permanece eternamente de día, el otro eternamente de noche.
En la zona iluminada, la temperatura puede superar los 1000 grados Celsius. En la oscura, descender por debajo de -200. No hay transición, no hay equilibrio. El cuerpo humano, si quedara expuesto, no tendría tiempo de activar respuestas adaptativas. El calor extremo no quema lentamente, desorganiza de inmediato. Las proteínas se desnaturalizan, las membranas celulares colapsan, la actividad eléctrica neuronal se interrumpe. En el hemisferio oscuro, el proceso es distinto, pero igualmente final. El frío extremo ralentiza las reacciones químicas hasta hacerlas inviables. El metabolismo se apaga. La conciencia se disuelve. Pero muchos exoplanetas extremos añaden otra capa. Atmósferas dinámicas, vientos supersónicos, tormentas químicas, nubes de metales vaporizados. El aire, si puede llamarse así, no es respirable. No por falta de oxígeno, sino por composición incompatible. Amoníaco, metano, compuestos corrosivos. Al entrar en contacto con tejidos humanos, estos gases reaccionan químicamente. No producen dolor inmediato. Producen fallo funcional. Los pulmones no intercambian gases. Las vías respiratorias se inflaman. El intercambio se bloquea. La hipoxia se instala en segundos. Pero incluso sin respirar, el cuerpo sufre. La presión atmosférica en estos mundos puede variar de forma brusca. Capas densas seguidas de regiones casi vacías. El cuerpo no puede estabilizar sus cavidades internas. Los pulmones colapsan. Luego se expanden. Luego vuelven a colapsar. Este ciclo destruye tejidos. El sistema circulatorio pierde coherencia. La presión sanguínea oscila. El corazón pierde ritmo. El cerebro, privado de oxígeno y sometido a cambios bruscos, pierde conciencia rápidamente. Algunos exoplanetas extremos presentan lluvias de materiales que en la Tierra son sólidos. Hierro, silicatos, sales fundidas. No caen como gotas. Caen como partículas calientes que atraviesan tejidos. Pero incluso esto no es lo más letal. Lo más letal es la inestabilidad. La biología humana necesita continuidad. Necesita que las variables permanezcan dentro de rangos durante tiempo suficiente. En estos mundos, los rangos cambian más rápido que la fisiología. El cuerpo no muere por una causa específica. Muere porque no puede sincronizarse. Después de la muerte clínica, el entorno continúa transformando los restos. El calor destruye. El frío fragmenta. La química altera. No hay conservación, no hay reposo. Los exoplanetas extremos no guardan huellas. Desde una perspectiva científica, estos mundos muestran el límite último de la habitabilidad. No basta con agua. No basta con una atmósfera. No basta con una órbita. La vida humana necesita estabilidad, no perfección. Estos planetas no son hostiles, son indiferentes a la vida tal como la conocemos. Respira despacio. Aquí, la muerte no llega como un evento. Llega porque el cuerpo no puede seguir el ritmo del mundo. Después de recorrer tantos mundos, se vuelve evidente un patrón silencioso. No importa cuán distintos sean los planetas. No importa si son ardientes, helados, sumergidos, aplastados por gravedad o atravesados por radiación. La muerte del cuerpo humano siempre comienza del mismo modo. No con dolor, no con destrucción inmediata, sino con la pérdida de compatibilidad. Cada planeta que hemos visitado nos ha mostrado una forma distinta de romper el equilibrio biológico. En Marte fue la presión insuficiente. En Venus, el exceso absoluto. En Mercurio, el contraste. En la Luna, la ausencia. En los mundos helados, la pérdida de intercambio. En los océanos planetarios, la presión constante. En los gigantes gaseosos, la falta de límites. En las supertierras, el peso. En los mundos de radiación, la desorganización informacional. En los planetas errantes, la falta de energía. En los exoplanetas extremos, la inestabilidad.
Las causas varían. El resultado, no. El cuerpo humano no muere porque un planeta sea cruel. Muere porque fue diseñado para un rango extremadamente estrecho de condiciones. Ese rango no es amplio, no es flexible, es preciso. Presión cercana a una atmósfera, temperatura moderada, gravedad específica, protección contra radiación, flujo constante de energía. Cuando una de estas variables sale de rango, el cuerpo intenta compensar. Cuando varias salen a la vez, la compensación falla. Y cuando todas desaparecen, la vida no tiene dónde sostenerse. Este patrón revela algo profundo. La biología humana no es resistente por naturaleza. Es delicadamente equilibrada. Cada sistema depende de otro. Cada órgano asume que el entorno cooperará. Los pulmones asumen que habrá presión. El corazón asume que la sangre podrá circular. El cerebro asume que recibirá oxígeno y glucosa de forma continua. Los planetas no hacen promesas. Simplemente existen. Y al existir, establecen condiciones. La vida humana solo puede existir cuando esas condiciones coinciden con su estructura interna. No hay heroísmo en estos escenarios. No hay lucha épica. El cuerpo no combate al planeta. Intenta funcionar. Y cuando no puede, se apaga. Comparar estos mundos no es un ejercicio morboso. Es una lección de contexto. La vida no es una propiedad universal. Es una coincidencia local. Un acuerdo temporal entre química, física y entorno. La Tierra, entonces, deja de parecer un lugar normal. Se revela como una excepción. Un planeta donde todas las variables se alinean de forma casi improbable. Donde la atmósfera protege. Donde la gravedad sostiene sin aplastar. Donde la temperatura permite reacciones complejas. Donde la energía fluye sin destruir. Esta comparación también cambia la forma en que entendemos la muerte. No como un evento violento, sino como un punto en el que la organización ya no puede mantenerse. En cada planeta, la muerte ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de sostener su propia coherencia. A veces es rápido, a veces es lento. Pero siempre es un proceso físico, no una intención. Los planetas no matan. Las condiciones no atacan. Simplemente no sostienen. Este recorrido nos permite mirar la vida humana desde fuera, no como algo inevitable, sino como algo extraordinariamente frágil. No como algo garantizado, sino como algo constantemente negociado con el entorno. Cada respiración es una confirmación de que el acuerdo sigue vigente. Cada latido es una señal de que las variables aún coinciden. Al comparar estos mundos, no aprendemos sobre cómo morir. Aprendemos sobre cómo vivir. Sobre qué condiciones hacen posible que la materia se organice, piense y sea consciente de sí misma. Este bloque no busca cerrar, busca integrar, unir todas las experiencias en una sola comprensión. La muerte en otros planetas no es una curiosidad, es un espejo que refleja lo improbable que es estar vivo aquí. Respira despacio. Hemos recorrido muchos mundos. Ahora, estamos listos para regresar a la pregunta más importante. ¿Qué hace que la Tierra sea diferente? Después de comparar tantos mundos, la Tierra deja de ser un punto de partida y se convierte en una conclusión. No es el centro, no es el destino, es la excepción. La Tierra no destaca por un solo factor. No es únicamente la temperatura, ni solo el agua, ni solo la atmósfera. Es la coincidencia simultánea de muchas condiciones que rara vez se alinean juntas. La presión atmosférica es suficiente para sostener líquidos sin aplastar tejidos. Permite la respiración sin exigir esfuerzo extremo. La composición del aire contiene oxígeno en una proporción que maximiza la energía celular sin destruir estructuras. Demasiado poco, y la vida se apaga. Demasiado, y las reacciones se vuelven inestables.
La Tierra se mantiene en un punto preciso. La temperatura media permite que las reacciones químicas ocurran con continuidad, ni demasiado lentas, ni demasiado rápidas. Las proteínas conservan su forma. Las membranas mantienen su flexibilidad. Las enzimas pueden trabajar sin perder estructura. Este equilibrio térmico no es uniforme, pero es estable. La gravedad terrestre es otro componente silencioso. Es suficiente para mantener una atmósfera durante miles de millones de años, pero no tan intensa como para aplastar organismos complejos. Permite la circulación sanguínea sin exigir un corazón sobredimensionado. Permite la postura sin colapsar tejidos. Es una gravedad compatible con la complejidad. La Tierra también protege. Su campo magnético desvía gran parte de la radiación cósmica. Su atmósfera filtra las partículas más energéticas. Esto no elimina la radiación. La reduce a niveles que la biología puede tolerar y reparar. La vida no necesita un entorno libre de daño. Necesita uno donde el daño no supere la reparación. La Tierra cumple esa condición. El agua, presente en abundancia, no solo hidrata, regula, absorbe calor, distribuye energía, facilita reacciones químicas, actúa como amortiguador térmico y como medio de transporte molecular. En otros mundos, el agua existe pero no cumple estas funciones en equilibrio. Aquí, sí. La estabilidad orbital es otro factor crucial. La Tierra no experimenta variaciones extremas en su distancia al Sol. Las estaciones existen, pero no rompen la continuidad biológica. La energía llega de forma predecible. La vida puede anticipar, adaptarse, evolucionar. Esta previsibilidad es tan importante como cualquier variable física. La Tierra también posee tiempo geológico, miles de millones de años sin colapsos globales constantes. Esto permitió que la complejidad emergiera lentamente, que la vida experimentara, fallara, se adaptara. En mundos inestables, no hay tiempo suficiente para que la complejidad se sostenga. La Tierra no es perfecta. Tiene volcanes, terremotos, impactos, pero incluso sus catástrofes ocurren dentro de márgenes que no destruyen la posibilidad de recuperación global. Esta resiliencia no es invulnerabilidad, es equilibrio dinámico. Al observar la Tierra desde la comparación, entendemos algo esencial. La vida humana no es el resultado natural del universo. Es una consecuencia improbable de condiciones específicas, mantenidas durante un tiempo prolongado. Esto no disminuye su valor, lo amplifica. Cada respiración es el resultado de una cadena ininterrumpida de coincidencias. Cada latido depende de un planeta que coopera silenciosamente. La Tierra no es solo el lugar donde vivimos. Es un sistema que sostiene activamente la posibilidad de estar vivos. No por intención, no por diseño consciente, por física, por química, por estabilidad. Este reconocimiento cambia la perspectiva. La muerte en otros planetas no es una curiosidad oscura. Es un contraste que revela la extraordinaria precisión de nuestro entorno. No vivimos porque somos resistentes. Vivimos porque el planeta es compatible. Esta compatibilidad no está garantizada en ningún otro lugar conocido. Puede existir, pero no es común. La Tierra, entonces, no es ordinaria. Es excepcional en el sentido más técnico. Un punto donde la complejidad puede mantenerse. Respira despacio. Hemos visto dónde la vida no puede sostenerse. Ahora entendemos mejor por qué aquí, sí. Ahora podemos permitirnos ir más despacio. No porque ya no queden ideas, sino porque hemos llegado a un punto donde comprender es más importante que avanzar. A lo largo de este viaje, hemos observado muchos mundos. Algunos ardientes, otros helados, algunos silenciosos, otros violentos. En cada uno, el cuerpo humano dejó de funcionar por razones distintas.
Pero en el fondo, todas esas razones apuntaban a lo mismo. La vida humana no es una propiedad del universo, es una relación delicada entre un organismo y su entorno. Cuando esa relación se rompe, la vida no es derrotada. Simplemente deja de ser posible. Este pensamiento cambia la forma en que miramos la muerte, no como un evento oscuro, sino como el punto en el que la coherencia ya no puede mantenerse. En otros planetas, esa ruptura ocurre rápido, a veces en segundos, a veces en minutos. En la Tierra ocurre más lentamente, y por razones internas, pero el principio es el mismo. La vida existe mientras las condiciones permiten que la organización se sostenga. Nada más, nada menos. Esta perspectiva no quita valor a la vida, se lo añade, porque muestra que cada momento consciente es el resultado de una negociación continua con el entorno. El cuerpo respira, late, piensa, no porque sea invencible, sino porque el mundo alrededor coopera. La gravedad no aplasta, la atmósfera no asfixia, la radiación no desorganiza, la energía fluye sin destruir. Todo esto sucede al mismo tiempo, y sucede desde hace miles de millones de años. No hay intención detrás, no hay propósito oculto, hay estabilidad. Y la estabilidad, en un universo dinámico, es rara. Al contemplar los planetas donde la vida humana no puede existir, no estamos explorando escenarios de muerte. Estamos delimitando los contornos de la vida. Estamos viendo qué condiciones la apagan para comprender mejor qué condiciones la sostienen. Este ejercicio no es pesimista, es esclarecedor. Nos recuerda que vivir no es lo normal. Lo normal, en el cosmos, es la incompatibilidad, vacío, radiación, presión extrema, frío, calor, caos. La Tierra no eliminó esas fuerzas, las equilibró. Y en ese equilibrio, la complejidad pudo emerger. Pensar en esto puede generar una sensación curiosa, no miedo, sino quietud, una comprensión tranquila de que estar vivo no es un derecho garantizado, sino un estado temporal. Y que ese estado, precisamente por ser temporal, tiene valor. No porque vaya a terminar, sino porque existe ahora, en este momento. Mientras escuchas, tu cuerpo está haciendo algo extraordinario. Está manteniendo millones de procesos coordinados, sin que tengas que pensar en ellos. Está sosteniendo una coherencia frágil con una elegancia silenciosa. Y lo hace porque el planeta lo permite. Esta no es una conclusión dramática. Es una pausa, una invitación a sentir la estabilidad en la que existes, a notar la gravedad suave, el aire entrando y saliendo, la temperatura que no quema ni congela. Todo esto, en el universo, no es común. Y sin embargo, aquí, es cotidiano. Quizá, al terminar este podcast, no pienses más en cómo sería morir en otros planetas. Quizá pienses simplemente en lo improbable que es estar vivo aquí. Y esa idea, lejos de inquietar, puede traer calma. Porque comprender la fragilidad no debilita, aporta presencia. Nos recuerda que no estamos separados del cosmos, sino profundamente integrados en él, hechos de la misma materia, regidos por las mismas leyes, sostenidos, por ahora, en un punto de equilibrio. Este equilibrio no promete eternidad, pero ofrece experiencia, y la experiencia, mientras dura, es suficiente. Permite que estos pensamientos se asienten lentamente. No necesitan respuesta, no necesitan conclusión, solo espacio. Respira despacio. El universo sigue ahí. La Tierra sigue girando. Y tú, en este instante, sigues siendo parte de este delicado acuerdo llamado vida.